Mini Cooper SE Countryman. Maniobra de esquiva. Hola a todos, bienvenidos a Kilómetro 77. Hoy estamos en el circuito con este coche, el Mini Countryman. La versión, la Cooper SE, donde la E quiere decir que es la variante híbrida enchufable. ¿Y qué características tiene? Bueno, pues por un lado tiene un motor de gasolina de 125 caballos que mueve las ruedas delanteras y por otro lado tiene un eléctrico de 95 caballos que mueve las traseras. Es decir, en función del motor o motores que estén en funcionamiento, este coche es tracción delantera, tracción trasera o total. ¿Qué más cosas tiene? Una batería de 10 kWh de capacidad, que según Mini da para 51 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Más cosas de este coche. De serie viene con unas llantas de 17 pulgadas, pero esta unidad en concreto tiene unas de 18. Concretamente unas Pirelli Cinturato P7 en medidas 225-50. Si queréis saber cómo lo hacen la esquiva, acompañadme y vamos a verlo. Con casi 1.800 kilogramos en orden de marcha, esta es la versión más pesada de toda la gama Mini Countryman. Sin embargo, los resultados que hemos obtenido han sido sobresalientes. La primera pasada, que realizamos sin que el conductor conozca las reacciones del coche ante este tipo de maniobras, la superamos con mucha facilidad y con la sensación de que el coche podría entrar a una velocidad mucho más elevada. Los cambios de apoyo son ágiles, el balanceo de la carrocería muy contenido y el funcionamiento del control de estabilidad muy sutil. Al volante, la sensación es de control total de la situación. La velocidad máxima a la que conseguimos superar el ejercicio fue de 79 km por hora, un dato muy bueno en términos generales. Pero lo mejor no es el dato en sí, sino las reacciones del coche, que de nuevo, y a pesar del aumento de velocidad, fueron muy neutras y muy sencillas de controlar. En otros intentos a mayor velocidad no conseguimos superar el ejercicio sin derribar conos, bien porque al conductor no le daba tiempo a mover el volante con la rapidez necesaria, o bien porque a los neumáticos se les acumulaba el trabajo y perdían adherencia de manera evidente. Slalom. Pisamos a fondo y el Mini Cooper SE Countryman sale rapidísimo desde parado gracias a la tracción total y a los 220 caballos con los que cuenta. Entre los conos se mueve de manera muy fluida y a pesar de su elevado peso, los cambios de apoyo son muy rápidos y certeros. El control de estabilidad apenas tiene que intervenir y el balanceo de la carrocería es muy contenido. El tiempo final fue de 23,3 segundos.